Buenos días, hoy nos encontramos con Arley Quiñones Ortiz, un líder afrocolombiano, ensayista que reside en la Amazonía colombiana y más específicamente en el departamento del Putumayo. Arley, bienvenido a este espacio de diálogo y de discusión. Bueno, muchas gracias, profe Saúl. Muy amable por esta entrevista y estoy a disposición de ustedes para lo que deseen. Arley, yo quisiera preguntarle una cosa muy importante y que tiene que ver con los pueblos afroamazónicos en Colombia. ¿Qué sucede con ellos y por qué en el interior de nuestros países no hay mucha referencia o casi siempre se cree que los afros solo están en el Caribe o el Pacífico, ¿sí? Y nunca se piensa que también han estado durante mucho tiempo en la selva amazónica? Bueno, yo pienso que la historia solamente cuenta hasta el proceso de cimarronaje. Entonces cuentan hasta cuando las comunidades negras llegaron a sitios cercanos a los sitios de desembarque de la trata esclavista o llegaron hasta el Pacífico colombiano. Entonces después de eso se pierde la historia. Entonces, en el proceso de cimarronaje que hicieron nuestros antepasados, que entre otras cosas en todo ese proceso de la trata, pues nosotros perdimos los apellidos originales y perdimos las lenguas maternas. Los apellidos que nosotros tenemos son apellidos españoles realmente. O sea, el Quiñones, el Ortiz, el Mosquera, el Cortés, todo este tipo de apellidos son apellidos españoles. Por eso el famoso Malcolm X, él se colocó la X como incógnita porque él decía que sabía su nombre, pero que realmente desconocía su apellido. O sea, se rebeló con el apellido inglés norteamericano que tenía y por eso se conoce. Entonces, centrándonos en lo de la pregunta, después de ese proceso de cimarronaje hasta llegar, por ejemplo, mucha gente a Tumaco, a Barbacoa, al Cauca, etcétera, ellos hicieron otro proceso de colonización hacia otros territorios que obedece a muchas cosas o a muchas razones. Por ejemplo, una razón de algunos era que no tenían tierras en esos sitios de origen o no tenían las tierras suficientes. Entonces tomaron la iniciativa de migrar hacia otros territorios y una gran parte de las comunidades negras empezó a poblar lo que es la Orinoquía y la Amazonía. Pero la presencia afro en la Orinoquía y la Amazonía está desde mucho antes. Es decir, a la Amazonía colombiana llegaron europeos desde antes de 1600 y esas personas venían con guías de las distintas etnias, no solamente negros, pero también venían personas negras, venían indígenas y venían colonos que conocían el territorio. Cuando ellos empezaron a llegar, los indígenas empezaron, bueno, lo voy a decir para hacerme entender, a huir hacia sitios más inhóspitos, porque el indígena es más recolector de frutales, mientras que la persona negra es más agrícola, siembra más y todo este tipo de cosas, tiene un poco de más fortaleza para cargas. Entonces los españoles que entraron acá y los europeos utilizaron mucho al hombre y la mujer, sobre todo hombre negro, para hacer todo este tipo de actividades. Entonces cuando empezaron a hacer las vías, ahí hubo presencia de personas negras, porque la persona blanca, por su constitución, ¿no? A veces dicen, no, es que son flojos, son perezosos los indígenas, no, es la constitución misma, pues el hombre o la persona que más se adecuado para este tipo de trabajo eran las personas negras. Entonces ellos empezaron a ingresar al territorio amazónico mucho antes de lo que se cree. Cuando vinieron los jesuitas,
y todas estas legiones religiosas, también venían personas negras. Estas las utilizaron un poco más para las labores domésticas, para las labores agrícolas. Lo que pasa es, y por eso un poco el reclamo, pero también tenemos la culpa nosotros que tenemos que investigar un poco más. Nosotros en la historia estamos invisibilizados, porque las labores que nosotros teníamos eran las labores pues, de cocina, de la chagra en el fondo. Incluso se perdieron cuestiones que después tocó volverlas a retomar, como la medicina tradicional. Por ejemplo, porque en África, según la historia, nosotros también éramos tribales. O sea, estábamos como tribu y teníamos nuestros rangos común y corriente, que eso todo se perdió. Acá, al que era rey allá, lo trataban como esclavo acá. Entonces, yo creo que eso es lo que ha hecho que la presencia afro se pierda un poco en lo que nosotros llamamos, no solamente en la Amazonía, sino en todo lo que llamamos los antiguos territorios nacionales. Se sitúa un poco San Andrés, que conservaron un poco revuelto pues la lengua materna de ellos, pero la conservaron un poco y conservaron algunas tradiciones. Yo creo que esa es la razón. Bueno, Arley, venimos hablando sobre la historia, sobre los procesos de la historia negra en estos ámbitos, y quisiéramos saber dónde vive Arley Quiñones. Es correcto, yo realmente yo nací en Tumaco, pero mis padres, mi papá sobre todo desde muy temprano se vino hacia Oritos, detrás de esa colonización petrolera. Porque él tenía algunos oficios que fácilmente podría ingresar en esa actividad. Empecé desde segundo de primaria, es decir, ya soy oritense prácticamente. Hice todos mis estudios de primaria, de secundaria en Orito hasta lo que llamábamos antes quinto bachillerato, hoy décimo. El 11 lo vine a hacer aquí a Mocoa, a la capital, porque la primera carrera que yo pensé estudiar fue física y matemáticas. Y entonces me tocó venir porque en el grado 10 o quinto, que se decía antes, no tuve profesor de matemáticas. Y efectivamente después salí a estudiar a Bogotá, a la Universidad Pedagógica, pero por casualidades de la vida me tocó abandonar esa carrera. Cuestiones económicas, que falleció un hermano que era el que me sostenía, me tocó retirarme y terminé estudiando en la ESA, y ahí fue donde aprendí a leer. Porque en matemáticas uno hace ejercicio pero lee poco. Pero en administración pública sí me pusieron a tono para que aprenda a leer, y me gustó mucho este tipo de actividades. Y entonces cuando regresé al pueblo me interesé por escribir, y escribí un ensayo muy pequeñito de unas 30 páginas por ahí, que se llama Orito, su historia y sus cuellos de botella, que hoy lo voy a perfeccionar con un escrito que se llama Orito, su historia y su administración pública, por la inclinación de la cuestión de la ESA. Entonces lo que planteo es un poco la historia, pero planteo también cómo se debía administrar un poco el pueblo. Y me ha interesado bastante en la cuestión de comunidades negras de todo el país. Ahorita estoy en un espacio que se llama el Espacio Nacional de Consulta Previa, donde producimos, discutimos con gobierno nacional las distintas normas que van a salir en el país y que de alguna manera afecten a las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Ese es el oficio que tengo ahora. Nos relacionamos mucho con otros dos escritores, eso sí, de libros. Yo soy solamente de ensayos. Uno que produjo incluso una película, se llama Sandro Meneses, Claro. que escribió un libro que se llama Orito Pungo, donde narra gran parte de la historia. Coincido bastante con él, con algunas cosas, incluso con el nombre de Orito, que posteriormente de pronto lo cuento si tenemos tiempo. Y otro escritor
hijo de un docente que nos enseñó a los dos, se llama Julio César Díaz, el profesor Néstor Felipe Díaz, el papá, y nos enseñó a los dos cuando estábamos en la escuela, y los dos escribimos. Y él tiene un escrito que es más hacia la historia petrolera, un poco, o sea, son escritos distintos de los tres. Uno es de la historia con los indígenas, cuento por qué llama ahorita Pungo, todo este tipo de cosas. Julio César, que escribe sobre la cuestión petrolera, y yo que retomo de ellos algunas cosas de la historia y de información secundaria, pero planteo soluciones en administración pública, en cuestiones educativas. Eso es lo que estamos como haciendo ahorita. Entonces nosotros en esta región hacemos presencia. Entonces me ha gustado mucho esto porque me nutre. Claro. Me nutre muchísimo. Entonces, por ejemplo, en la cuestión del extractivismo, en la cuestión del extractivismo, las comunidades negras juegan un papel supremamente importante. Entonces, si uno habla del extractivismo en la cuestión del oro, por decir algo, no necesariamente tiene que hablar de las comunidades negras de Puerto Limón, que son oriundas de Barbacoa. Donde practicaban este tipo de cosas, y que lógicamente la llegada al Putumayo, con ese extractivismo salvaje, digo yo, a veces sugiere con interés de extraer oro o petróleo o quina o caucho, y entonces en la cuestión del oro el hombre barbacoano y la mujer barbacoana pues fueron supremamente importantes, es decir, tienen que tener un capítulo especial en la historia de este tipo de cosas. Lo mismo sucede con la cuestión del petróleo. Entonces, con la cuestión del petróleo, las comunidades negras jugamos dos papeles importantes. Uno, en la cuestión de los oficios, de construir carreteras, de construir los campamentos, de construir las casas. Y esas son comunidades negras más del departamento de Nariño, que traen eso, entre eso mi difunto padre, que incluso alcancé a trabajar en la construcción del gran centro que tiene la Texas, hoy Ecopetrol. Alcanzamos nosotros a tirar pala ya con mi papá en eso cuando estaba muy pequeño. Entonces juega un papel importante esas personas que vinieron de la parte de Nariño en esto. Pero otro papel importante es de las comunidades negras provenientes de la costa atlántica, que eran los expertos en perforación petrolera, que fueron los que vinieron a enseñarle a las personas que venían de otras partes distintas a la costa norte, como los caucanos, como los nariñenses, etc. Bueno, estamos con Arley Quiñones, un líder afrocolombiano residente en el municipio de Orito, departamento del Putumayo. Arley, hace un rato tocaste un tema muy sensible, y es la invisibilización del hombre y la mujer negra, de los procesos de la historia en un contexto tan complejo como es la Amazonía, ¿cierto? Y eso me lleva a reflexionar entonces que esa invisibilización tiene mucho que ver con esos relatos de la historia patria que nos cuentan, en la que hombres blancos y a caballos liberaron estos espacios, y pareciera ser que lo hubiesen hecho solos, sin ejércitos, y ejércitos que básicamente estaban conformados por quienes hoy invisibiliza la historia. ¿Qué hacer en este caso para trabajar con las comunidades afrocolombianas asentadas en la Amazonía? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que empezar a hacer es lo que yo llamo escuela con la gente, y tiene que empezar desde el mismo proceso educativo que se dé. Nosotros como comunidades negras tenemos una particularidad. Nosotros somos muy orales, pero no escribimos. Correcto. Y entonces la historia se va muriendo con los viejos, y nosotros quedamos sin esa verdadera historia, porque nosotros no escribimos. Al no escribir,
las cosas se pierden. Las cosas realmente se pierden y nosotros, una de las cosas que yo estoy proponiendo ahorita es que empecemos a escribir, que empecemos a hacer, no sé cómo llamar, escuelas de pensamiento, escuelas de investigación, lo que sea, pero empezar a reportarlo en los distintos libros. Porque si bien creo que hay un dicho que dice que la historia depende de si es el cazador, porque si fuera el cazador el que la escribe algo así, fuera un poco distinto. Entonces, si la historia la cuentan los jesuitas, las personas distintas a nuestra etnia, pues van a contar la historia de la manera que ellos quieren que se interprete. Entonces la historia vamos a tener que empezar a contarlas nosotros y vamos a tener que empezar a recopilar todo lo que está en esa gran oralidad que existe en el mundo afro para poder que eso salga, que eso flote un poco. Es eso un poco lo que estamos haciendo ahorita. Justamente por eso me motivó a escribir un poco. No he publicado, solamente un ensayito muy pequeño. Ahorita tengo 3 ensayos para publicar. Tocan algo de la historia, pero tocan más como la parte política, la parte administrativa. Entonces pienso sacar un libro con los 3 ensayos, que estoy pensando el título, porque he pensado en mucho, pero creo que me voy a quedar con uno que es Ensayos de la otra Colombia. Creo que voy por ahí y entonces ahí trabajo el libro que te estoy diciendo de ahorita, su historia y su administración pública, ese ensayo. Que explica una cantidad de cosas frente a esto. Tengo otro que se llama, que son los cambios urgentes que necesita el país. Por ejemplo, yo planteo un congreso tricameral de 3 cámaras, pero más pequeño. O sea, ahorita en Colombia el congreso son 288. Lo que yo planteo es más o menos 160. Daría casi que la mitad de eso, pero con 3 cámaras, porque no, por ejemplo, yo no concibo una democracia participativa, democrática, todo lo que plantea la Constitución de 1991, que no haya poder ciudadano. Es decir, tiene que haber poder ciudadano, y ahorita no lo tenemos. En Colombia nosotros nos dividimos en los habitantes que se convierten en gobierno y los que se convierten en particulares. Y los particulares estamos a la deriva. No tenemos una participación real en las decisiones de Estado. Entonces, más o menos eso es lo que nosotros planteamos. Le cuento eso, nosotros tenemos 19 ministerios. Yo planteo que deben ser 12. O sea, no concibo, por decirle un ejemplo, no concibo que haya un ministerio de Relaciones Exteriores y otro de Comercio Exterior. Se tendría que ser uno. Comercio y relaciones, bueno, pero esas son locuras de uno cuando escribe. Entonces, ese es un ensayo, y el otro que te digo sobre ahorita, y el otro es específico sobre las comunidades afrodescendientes. Y es trabajo un poco el diseño organizacional e institucional para el desarrollo de las comunidades negras. Entonces planteo cómo deben ser las organizaciones, pero también cómo debe estar la institucionalidad para atender esas necesidades de las comunidades afrodescendientes. Aspiro en el próximo encuentro tener ya editado ese libro para poder hasta lanzarlo de pronto. Seguramente, Arley. Y en ese sentido, ¿qué importancia tienen estos espacios para la comunidad en el Putumayo, en la Amazonía? Este primer encuentro, ¿cierto? Este primer seminario internacional de historia y antropología, ¿qué importancia tiene para la región? Bueno, yo le cuento que ayer, cuando entré al escenario y miré esa cantidad de jóvenes de una institución educativa, me alegró enormemente el corazón. No te conté, yo fui docente en el colegio de ahorita donde estudié, y creo que una de las cosas que hay que empezar a hacer es llevar a estos muchachos para que de alguna manera, bueno, no voy a decir cambien, mejoren la historia.
Y por eso incluso yo digo que una de las cosas que hay que cambiar es el sistema educativo. O sea, el sistema educativo para mí no es solamente intraaula. O sea, yo digo que hay docentes que se convierten en profesores y hay otros que se convierten en maestros. O sea, el profesor es el que transmite conocimiento solamente. El maestro es el que enseña a vivir. Entonces son dos cosas bien distintas. Entonces ahorita que estamos en el auge de la jornada única, yo digo que tendría que haber una jornada academicista, que es lo único que existe ahorita en Colombia, pero tendría que haber otra jornada muy práctica, donde la gente pueda hacer investigación, donde la gente pueda venir a este tipo de eventos. Mire que ayer unos muchachitos de ¿qué? 15, 16 años hacían unas preguntas interesantes y a esos jóvenes les va a quedar acá. Seguro. Metido, discúlpeme como lo digo, pero es para entender el bichito de la investigación, que es lo que poco tenemos, porque yo tengo algunas anécdotas de la universidad, sobre todo de la ESAC, que nos enseñaron, ahí fue donde me enseñaron a hacer investigación. Yo me encontré, por ejemplo, con un profesor de Derecho Constitucional muy estricto, él, pero que le agradezco demasiado la rigurosidad que tenía, porque él, cuando nosotros llegamos, me dijo: yo estoy aquí porque soy más viejo que ustedes, porque tengo más plata, pero cualquiera de ustedes puede ser docente, así que preparen, porque en cualquier momento yo me siento allá y ustedes vienen a editar. Y eso nos obligaba a leer, a llegar preparados, porque él nos decía qué era lo que íbamos a hacer durante el semestre, y no podía llegar sin leer con él, porque en cualquier momento hacía eso. Entonces, este tipo de eventos incentivan, son motivantes para los muchachos que están comenzando, para nosotros que ya estamos en una edad adulta, porque lo ponen a reflexionar. Le digo: hombre, yo escribo, siento que no estoy perdiendo el tiempo, siento que estoy haciendo algo. Así que yo le voy a pedir que el próximo encuentro de esto lo hagan en mi tierra, en Orito, que ojalá se haga por allá, y me voy a dar la tarea de hablar con el alcalde una vez por toda la otra semana. No voy a estar, voy a estar por fuera en Bogotá, pero después de que regrese me voy a sentar con el señor alcalde para informarlo de este tipo de cosas que están sucediendo y que tendrían que ser más frecuentes. Los invito también a que nos ayuden a trabajar lo que yo llamo la teleeducación. Yo creo que en las aulas escolares, estoy hablando de la jornada única, pues de vez en cuando una persona en Medellín o en el Ecuador o en México puede darle una conferencia a los muchachos de todo este tipo de cosas, para que ellos no crean que el mundo es solamente el espacio que están rodeando, sino que es espalda. Por eso este evento tiene una importancia enorme. Qué bueno, Arley. Bueno, para la Academia Putumayense de Historia y el Centro Internacional de Estudios Andino-Amazónicos, el Grupo de Investigación, Estado y Desarrollo de la Universidad Politécnica Salesiana agradece muchísimo tenerte aquí, Arley, y además con tus reflexiones, porque nos permites repensar también el accionar de la academia, el accionar de la universidad, en unos contextos donde las desigualdades sociales, políticas, económicas son cada vez más evidentes, y que tenemos que aprender a superarlas también desde el ámbito académico. Arley, un placer tenerte con nosotros y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, a los amigos allá de las cámaras también, muy agradecidos, muy amables.